de auricular y del hueso temporal. Bueno, hoy lo que vamos a ver son algunos caracteres que se producen a nivel del traumatismo del hueso temporal. Ustedes saben que es el hueso donde se enclava, donde está el oído, ¿verdad? Y muchas de las estructuras que comprometen la fisiología del funcionamiento del oído, como por ejemplo el paquete nervioso, el paquete vascular. Entonces, el traumatismo del hueso temporal, cualquiera que sean sus causas, pues es importante abordarlo y analizarlo para ver qué compromiso a nivel anatómico y fisiológico pueda haber, cuál es el tratamiento y cuál es el nivel de rehabilitación. Aquí pues conocer las indicaciones de descompresión quirúrgica del hueso temporal, identificar los propósitos de la evaluación clínica del paciente con traumatismo temporal y el tratamiento. Tenemos que, déjeme ver si hay alguien que esté entrando. Evidentemente don Daniel está entrando. Profe, dígame. profesor. Bueno, Dígame. Erika le va a decir lo mismo. Profe, dígame. Yo tenía, pues, no sé si fue que entendí mal o qué, que hoy pasaba el grupo 3 con el seminario de... Ay. No, neurinoma del acústico. Eso, neurinoma del acústico. Bueno, no importa, lo hacemos. Que ese es un tema que quedó pendiente, sí. Un tema que quedó pendiente. No, tranquila, que yo aquí no me demoro mucho. No lo hacemos, tenemos 2 horas para eso. Listo, profe. Listo, bueno, entonces se van preparando. Ok, muy bien, gracias por recordarlo, verdad que habíamos quedado en eso. Ok, bueno, entonces tenemos causa principal, los accidentes. Otra causa, la violencia. De esos pacientes que sufren traumatismo craneoencefálico o politraumatismo, del 14 al 22% de esos pacientes tienen fractura de hueso temporal. El 70% de esas fracturas ocurren desde los 20, 30 y 40 años de edad, la época pues más productiva del ser humano, donde hay más movimiento, y los hombres son los que más sufren. Y esto característicamente pues es de los politraumatismos, pues los hombres son los que más llevan de este tipo de patología. Aquí está entrando Moisés. Ok. Entonces, tenemos que el hueso temporal, ¿verdad? Una estructura, como quien dice, piramidal, de gran densidad. Claro que tiene algunas porciones donde esa densidad está un poquito más delgada. De gran densidad quiere decir de grosor, ¿verdad? Es una estructura de bastante grosor, pero hay situaciones, hay proporciones en donde este grosor es un poquito más delgado. Se dice que la fuerza requerida para producir la fractura de este hueso es de 1875 libras. Y como les decía, hay zonas donde hay mayor debilidad, ¿verdad? Sobre todo en esa zona que llamamos la 100, ¿verdad? La 100. Esas estructuras de mayor debilidad son los forámenes. ¿Y cuáles son los pares craneales que contienen? Séptimo, noveno, décimo y onceavo. La cóclea, una estructura importante a nivel del oído interno, el laberinto, la cadena osicular, la membrana timpánica, arteria carótida y vena yugular. Las estructuras importantes que se ven a ese nivel, ¿verdad? Y que cualquier trauma a ese nivel pueden comprometer cualquiera de ellas. ¿Verdad? Generalmente son fracturas abiertas con otorragia o sangrado por el conducto auditivo externo. Puede haber herniación cerebral, es decir, esa estructura del cerebro normal, por ocasión del trauma, se puede venir abajo, ¿verdad? Entonces se puede herniar. Denme un minutico aquí. Aló. Compañero. Dígame. ¿Cómo va la cosa?
Dime. ¿Una qué? Sí, cuéntame. Profe, si está hablando, tiene el micrófono apagado. Hombre, qué pena con ustedes. Vamos a continuar. Creo que hicieron una llamada urgente ahí, entonces me tocó atenderla. Listo, entonces miren, tenemos aquí características como son la otorragia, la herniación cerebral, que dijimos que era ya pues el debilitamiento de la estructura del cerebro, sobre todo de las bases. Las fístulas de líquido cefalorraquídeo, es decir, un huequito por donde se viene, hace apertura y por donde se viene se elimina el líquido cefalorraquídeo. La gran mayoría son unilaterales y bilaterales en un 9 a un 20%. Fíjense aquí la otorragia que se produce en un trauma y aquí la equimosis a nivel mastoideo que se puede producir también. Vamos aquí a darle entrada a Valentina. Se pueden clasificar con base en el eje del peñasco del temporal. Ustedes saben que esa es una de las estructuras de la base del temporal. En longitudinales y transversales, según la ubicación anatómica. Con base a la ubicación de la cápsula óptica, se puede clasificar en intracapsular o extracapsular. Entonces, allí pues tenemos las porciones que comprometen. Cuando se refiere a esa clasificación, las extracapsulares pues involucran la porción escamosa y la pared posterior superior del conducto auditivo externo. Pasa por mastoides, oído medio, tegmento mastoideo y tegmento timpánico. Y el signo o síntoma que produce es una hipoacusia de conducción mixta. De conducción o mixta, perdón. Puede ser, puede ser de origen neurológico o puede ser de conducción. Entonces aquí fíjense, nada más aquí pues este gráfico es para mostrar las estructuras que se encuentran a ese nivel. Tenemos el agujero yugular, la ubicación de ganglios geniculados,
los conductos semicirculares del oído interno, el agujero oval, ¿verdad? El conducto auditivo externo. En fin, para clasificar el tipo de fractura, pues debemos ubicarnos en la base de ese hueso temporal. Las intracapsulares pasan por la cápsula óptica y provienen del foramen magno a través del ápice petroso. Nada más por mencionar la anatomía por donde se hace esta clasificación. Atraviesa el foramen yugular, conducto auditivo interno, foramen lacerum. Vienen o resultan de otras lesiones de otro hueso, del hueso occipital. Puede presentar hipoacusia neurosensorial, parálisis facial por compromiso de este nervio, y se puede asociar a fístula que puede terminar fácilmente. Acuérdense que cuando hablamos de fístula es cuando se produce una comunicación que no es anatómica, y se produce una comunicación entre cavidades que no es anatómica, que puede llevar a procesos de infección de las meninges. Entonces ahí pues tenemos una clasificación que fue la primera que mencionamos de las longitudinales y las transversas, y los diferentes signos y síntomas que se pueden producir, la diferencia que hay entre cada uno. Entonces tenemos que evaluar a nuestro paciente. En muchas ocasiones se considera, o para prevenir cualquier compromiso a nivel respiratorio, el asegurar la vía aérea, o sea, intubar al paciente, dependiendo de la severidad del trauma, ¿no? Hacer control de la hemorragia, esto pues tratando de alguna manera taponar todo lo que está sangrando, la evaluación del estado neurológico y la estabilización de la columna cervical. Y ya para una situación local, ¿verdad? Ya para verificar anatómicamente cómo está la lesión, pues hacemos un examen otológico de todas las estructuras, incluyendo el pabellón auricular, el conducto auditivo externo, la membrana timpánica y el oído medio. Fíjense aquí, este tipo de lesión que se produce, ¿verdad? Una hemorragia a nivel de la membrana timpánica, un hemotímpano, secundario a un trauma recibido a ese nivel. Entonces, fíjense, claro que el trauma no está de este lado, porque este lado es el lado sano. El trauma está de este lado, fíjense. La diferencia que hay entre la hemicara izquierda y la hemicara derecha. Hay una ptosis palpebral, o sea, una apertura anormal a nivel de los párpados. Hay una pérdida de la comisura labial, ¿verdad? Aquí de este lado, y una desviación de la comisura labial. Si el trauma es a este nivel. Todo eso por el compromiso a nivel facial que hay de los nervios, también de todo el paquete vascular que hay a este nivel. Entonces, evaluamos el conducto auditivo externo, si hay presencia de otorragia, otorrea, si hay fracturas de la pared del conducto auditivo externo, si hay presencia de herniación cerebral, es decir, si hay presencia de tejido cerebral. La exploración debe hacerse con lo más limpio posible, con las técnicas de asepsia y antisepsia posible. La presencia de sangre y cerumen nunca debe debridarse con irrigación, o sea, no debes echarle un chorro de líquido a ese conducto auditivo externo porque puede empeorar la hemorragia. Evaluamos cómo está la membrana timpánica, ¿sí? Si hay presencia de sangrado, si hay presencia de ¿cómo es que se llama? Estos mecanismos producen mucho trauma, y si hay perforación, es el término, si hay presencia de perforación de la membrana timpánica. Y se dice que hay un daño severo cuando tenemos una estenosis de ese conducto auditivo externo o la presencia de un colesteatoma, que ya ustedes saben de qué se trata eso. Evaluamos la integridad, fíjense, hay una perforación de la membrana timpánica, la presencia de hematoma, la presencia de sangrado. Hay
hay algo que llamamos la exploración neurootológica, si tenemos la presencia o ausencia de nistagmo y qué tipo de nistagmo es. Acuérdense que el nistagmo es un movimiento anormal y repetitivo que hace el globo ocular. Si es periférico y el nistagmo es horizontal y rotatorio, es supresible con la fijación de la mirada, se dice que es periférico, y es central si el nistagmo es vertical, o sea, la mirada hacia arriba o cambiante, y no se fatiga, o sea, no hay pérdida de la conducción o de la contracción muscular, ¿no? Se hace de manera constante. Y puede haber presencia de fístulas perilinfáticas, que no ocurre enseguida, sino más o menos a los 7, 8 días, con la presencia de vértigo y la presencia de la disminución de la agudeza auditiva de manera fluctuante y progresiva. Hay pérdida de estos líquidos que ustedes saben que son importantes para la conducción. ¿Está intentando entrar alguien? No hay tanto. Ok. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Esto es una evaluación integral del daño otológico y a ver cómo está el paciente en la parte neurológica. Si hay presencia de nistagmo, si hay presencia de vértigo, ¿verdad? Y si hay presencia de hipoacusia. Esos son los 3 parámetros que debemos evaluar. En la audición como tal, para complementar esta exploración neurootológica, se explora con acumetría, ya ustedes saben cómo hacerla. Y pues en la presencia de una parálisis facial, o si vemos que está saliendo líquido cefalorraquídeo por aquí, por el conducto auditivo externo, bueno, ya debemos de llamar al otorrinolaringólogo y al neurocirujano para que hagan la intervención, para la corrección de ese trauma que te está produciendo una fístula o que te está produciendo una compresión del nervio facial. ¿Ya? Y la parálisis del nervio facial se ve como esto que vemos aquí. Que ya se los repito, una desviación de la comisura labial del lado derecho, pérdida de los pliegues naturales de la cara, ¿verdad? Una ptosis palpebral. Entonces ahí tenemos la característica. Para evaluar qué tanto daño hay a ese nivel, aquí me está escribiendo alguien que no ha podido entrar. Ok, ya entró. Bueno, entonces tenemos, ¿en qué motivo o cuándo motivamos una tomografía de cortes finos? Un examen imagenológico. Tiene sus indicaciones cuando hay una parálisis facial, o sea, esa fase que vieron ustedes allí, que ya se las he mostrado. Cuando hay presencia de salida de líquido cefalorraquídeo por el conducto auditivo externo. Cuando hay un compromiso o una solución de continuidad de la pared superior del conducto auditivo externo. Y cuando evidentemente hay una lesión de tipo hemorrágico que nos indica que puede haber una lesión vascular importante. Cuando sucede síntomas como una hipoacusia sin otras complicaciones, pues no requiere de estudios imagenológicos, sino de estudios funcionales. Entonces tenemos en el manejo de las complicaciones, mayormente hay una afectación del nervio facial, culpa del 7% de las fracturas, otro 25% hay una parálisis facial completa, el 27% de las lesiones del nervio facial se manifiestan con inicio repentino y el otro 73% se presentan como unas lesiones que vienen después del trauma, dependiendo del tiempo. Entonces fíjense otra vez esa fase que ustedes ven, ptosis palpebral, aquí tiene el pliegue, ¿verdad? El pliegue normal. Aquí pues la desaparición de ese pliegue, desviación o disminución de la comisura labial del lado afectado.
hay que hacer entonces, si tenemos ya presencia de lesión del nervio facial, hay que hacer una exploración quirúrgica, ¿sí? Y generalmente se dice que el inicio tardío se relaciona con recuperación de un 94%. Es decir, no hay que intervenir inmediatamente, sino esperar a ver la severidad del daño, obviamente con un estudio tomográfico que nos permita determinar ese tipo de severidad, todo con la clínica del paciente. Otras complicaciones que se pueden presentar si hay una lesión del nervio facial es la infección asociada al trauma. Aquí tenemos pues una evaluación del nervio facial, esto lo hace el neurocirujano, lo hace el otorrinolaringólogo, pero es importante que también lo sepan. Hay estudios que nos permiten complementar esa evaluación del nervio facial, como es la electromiografía. Entonces tenemos la evaluación clínica y tenemos la electromiografía. Y aquí pues tenemos las categorías de lesión del nervio facial. Es de primer grado cuando anatómicamente está intacto, pero si hay un bloqueo de conducción. De segundo grado cuando hay compromiso, ¿verdad? Cuando hay unas lesiones que están comprometiendo y seccionan los axones. Cuando hay un compromiso mayor, que es de tercer grado, se llama neurotmesis, es lesión del axón y con las demás estructuras, el endoneuro y el perineuro intactos. Cuando hay sección completa del nervio, también es una neuromesis, pero con sección completa del nervio. Y cuando hay ya una sección completa del tronco, ya de mayor envergadura, de mayor compromiso. Y aquí está pues cómo se da el manejo de este tipo de complicaciones. Entonces, como les decía, pues además del examen clínico, hay que hacer la exploración del nervio facial, hay que hacer una electromiografía para ver cómo está la parte de función muscular, ¿verdad? Que tanto responde en los músculos que comprometen o que inerva el nervio facial. Esa electromiografía mide ese potencial de acción del músculo. Aquí tenemos pues más o menos una ubicación de los electrodos para medir la electromiografía. Recuerde que el nervio facial tiene ramificaciones hacia la zona frontal, hacia la zona nasal y hacia la zona maxilar. Entonces, cuando tenemos una exploración clínica del nervio facial y tenemos una electromiografía que nos dice que hay una disminución del potencial de acción, o sea, de la transmisión del impulso eléctrico para los músculos que inerva ese nervio facial, pues ya podemos hacer un diagnóstico de que hay un trauma que está produciendo una compresión de ese mismo nervio, que puede haber producido laceración o corte de ese mismo nervio. Y entonces hay que entrar, el neurocirujano o el otorrino tiene que entrar a descomprimir, a hacer intervención. Aquí el tipo de abordaje, eso no vamos a ahondar mucho en ese tema. La descompresión, pues, como les dije, no está indicada de manera inmediata, pero sí de entre los 3 primeros días con reanastomosis en los primeros 20 días. Hay una complicación que hemos mencionado que es la fístula del líquido cefalorraquídeo, es cuando se produce ese huequito allí que comunica cavidades, o sea, se comunica las estructuras cerebrales, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con ese paquete que rodea al cerebro, ¿sí? Ese líquido cefalorraquídeo que rodea al cerebro, esa estructura que lo rodea, forman una comunicación con el oído y pasa al conducto auditivo externo y pues se ve la presencia o salida del líquido cefalorraquídeo. Entonces, como dijimos, se puede complicar con un cuadro de meningitis. Y bueno, ya vimos el tipo de fractura que se puede producir. La fractura extracapsular, que puede esa fístula atravesar desde el piso de la fosa craneal media. Y la intracapsular, esa fístula discurre desde la fosa craneal posterior
hasta la cápsula óptica y el oído medio. O sea, estas son las estructuras por donde puede pasar esa fístula. La fístula intracapsular y la fístula extracapsular. Estas son las estructuras por donde puede pasar. Sucede que esas fístulas no salen inmediatamente, sino que pueden transcurrir hasta 1 o 2 semanas después del trauma y aparecer. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Se ha determinado que ese líquido cefalorraquídeo puede salir por el conducto auditivo externo o la nariz, por la comunicación que hay pues, a nivel anatómico, se exacerba con el esfuerzo, ¿verdad? Casi siempre hay presencia de dolor de cabeza. Si se hace una evaluación pues, de ese líquido cefalorraquídeo, hay mucho más presencia de azúcar, menos de proteína y menos de potasio en comparación con las secreciones nasales. Entonces, podemos decir que ese líquido cefalorraquídeo es líquido cefalorraquídeo y no secreción nasal. Y en el laboratorio pues se determina ya o se confirma si hay presencia de estos dos componentes de beta-transferrina o beta-trazaproteína. Otro mecanismo, una TAC de cistenografía con contraste intratecal con material fluorescente, que miren, muestra aquí la presencia de ese líquido cefalorraquídeo, pero aquí saldría por la fosa nasal. Entonces, hay que hacerle tratamiento antibiótico porque el riesgo o la incidencia de adquirir una meningitis es bastante alto, del 2 al 88%. Entonces, los agentes causales, Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenza. Tratamiento no farmacológico. Se dice que generalmente cierran de 7 a 10 días. Se le dice al paciente que debe tener durante esos 7 a 10 días reposo absoluto. Elevación de la cabeza a 30 grados, evitar estornudar y soplar. Bueno, por lo menos el soplar sí se puede evitar, pero el estornudar pues es un reflejo, ¿cierto? Se puede hacer un drenaje lumbar, es decir, sacar líquido cefalorraquídeo por la columna lumbar para que disminuyan las presiones y pues no salga más líquido cefalorraquídeo por esa fístula. ¿Ok? Entonces, la otra complicación es la hipoacusia. Tienen un micrófono encendido, por fin. Entonces, puede ser de tipo conductiva, neurosensorial, o puede ser las dos, conductiva y neurosensorial, o mixta, como se dice. En la parte extracapsular, la fractura extracapsular, hay compromiso de todas estas estructuras y generalmente pues sucede esa hipoacusia por la separación de la cadena ossicular, la luxación o la dislocación o la fractura, ¿verdad? De cada uno de la cadena ossicular que se menciona aquí, por ejemplo, la luxación del estapedio un 82%, la dislocación del yunque un 57% y la fractura del estribo un 30%. Otra de tipo conductivo es la presencia de hemotímpano. El acúmulo de la sangre a ese nivel pues va a producir una hipoacusia conductiva. Entonces, tenemos la otra que es la intracapsular, en la cual pues el compromiso es de todas estas estructuras, laberinto membranoso, abulsión del nervio coclear, imagínense, interrupción del riego sanguíneo, una hemorragia coclear, una fístula perilinfática, la presencia de líquidos endolinfáticos, y es la que peor pronóstico tiene. Lesiones de la carótida externa, gracias a Dios ocurren en 1% de los pacientes, imagínense una carótida lesionada, el sangrado que se produce, y está asociada a fracturas del canal carotídeo en la porción petrosa y fracturas del esfenoide, o sea, ese es el otro hueso que está al ladito del hueso temporal,
y la presencia de neumoencéfalo, es decir, la presencia de aire a nivel del cerebro. Otra complicación, el hematoma auricular, que es una tumefacción hipersensible, ya te lo vimos en el trauma, ¿cierto? En las primeras clases. Y pues lo que hacemos aquí es una incisión, hacemos drenaje del hematoma y hacemos una sutura en esa parte con una gasa compresiva. Ahí está el procedimiento, hace drenaje, hace la incisión, hace drenaje del hematoma, hace la irrigación para limpiar esa cavidad, afrontas el tejido, los bordes pues en donde hiciste la incisión, y bueno, ya prácticamente haces la limpieza y aquí pues ya mantienes una compresión, ¿verdad? Tanto con las gasas. Y los cuidados que hay que tener para esto: un vendaje auricular compresivo por 72 horas, cuidados del vendaje, antibióticos y manejo analgésico. El manejo antibiótico, según la edad en los niños, el manejo analgésico y antiinflamatorio. Aquí tenemos otra complicación, que es la laceración o abrasión del conducto auditivo externo, generalmente por el uso de hisopos, pasadores o llaves, ¿verdad? Cualquier instrumento que te lacere o que te comprometa la membrana timpánica, mírenlo aquí, trauma que se produce. Y el tratamiento generalmente es antibióticos tópicos. ¿Cuáles son los signos de alarma? Fiebre, que haya aumento del dolor a pesar del uso de analgésicos, que persista el sangrado, ¿verdad? Que haya otorrea, es decir, presencia de líquido a nivel del conducto auditivo externo, y que haya aumento del volumen de esa secreción, ese líquido que esté saliendo por el conducto auditivo externo. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? Vamos a darle paso aquí al grupo de seminario. Esta diapositiva se las paso también para que estudien. Vamos a darle paso al seminario. Voy a dejar de compartir aquí. Ya no ven la presentación, ¿cierto? Profe. Ok, entonces les doy la palabra si no tienen alguna pregunta aquí con respecto al tema que acabamos de tratar. Entonces les doy paso a los estudiantes del seminario, el número 3, ¿verdad? Para que traten su tema. Tienen una hora para desarrollarlo. Grupo número 3. Entonces, el escenario es suyo. Entonces, ustedes ya tienen la palabra. Compartan la presentación y empiecen a exponer. Profe, presentamos una situación. ¿Cuál es la situación? De un momento. Lo que pasa es que varias de mis compañeras no están ahora mismo presentes para realizar el seminario. Una de mis compañeras se quedó sin fluido eléctrico y la otra realmente no sé qué le habrá pasado. Entonces, prácticamente nada más habemos 3 de 5. Bueno, ¿y ustedes pueden asumir la presentación? Profe, yo creería que no, porque ya teníamos como que, a pesar de que todas nos reunimos en consenso y fuimos sacando apuntes, ya teníamos como que un orden cronológico y o sea, no me parece como que tan chévere ahora nosotros salir y dejarlas a ellas. No sé si usted nos podría dar otro plazo o qué. Bueno, se les deja para la próxima. Entonces ya el tema de ustedes no entraría sino para el próximo examen.
Entonces sería para el jueves, profe, próximo jueves. Para el jueves, sí. Ah, ok, muchas gracias, profe. Bueno, listo. Entonces, el siguiente tema que tenía para hoy, o que tengo para hoy, es el barotraumatismo. Vamos a retomar la presentación. Bueno, tenemos el barotraumatismo. Que también recibe el nombre de barotitis media o aeritis media, que consiste en una molestia del oído debido a las diferentes presiones entre la parte interna y la parte externa del tímpano. O sea, usted sabe que hay unas presiones que maneja el oído medio, unas presiones que maneja el oído externo y que pueden terminar en un daño del oído. Fíjense aquí el hematoma que produce ese barotrauma en la membrana timpánica, cuyas causas pues es netamente las diferencias de presión de aire del oído medio. Pantalla. ¿Cómo va a ser? Permítanme. Esta plataforma me he dado cuenta que es un poco más difícil de manejar. No es mucha la diferencia con la. Esta plataforma me he dado cuenta que es un poquito más dispendiosa de manejar. Ok, entonces tenemos el barotraumatismo, que también se llama barotitis media o aeritis media. Se trata de una molestia en el oído debido a las diferencias de presión que hay entre la parte interna y la parte externa del tímpano. Acuérdense que hay unas presiones que se manejan a nivel de oído medio y a nivel del conducto auditivo externo. Pueden incluir daño del oído medio, del oído externo también. Fíjense aquí el compromiso, el hematoma que produce a nivel de la membrana timpánica, causa de barotrauma. Y Profe, ya esto está presentando pantalla. No se logra. no se ve la presentación. Señor. Ah, carajo. Les digo, esta plataforma es un poquito más difícil. Ahora sí se ve. ¿Sí se ve la presentación? No, profe. Ah, ya se ve. No. Ahora sí, profe. Bueno, el barotraumatismo, que recibe otro nombre como es el barotitis media o aerotitis media, perdón. Todavía no puedo pronunciarla bien. Aeoritis media, así se llama. Molestia del oído que se presenta por las diferencias de presión entre la parte interna y externa del tímpano. Aquí, como pueden ver, la presencia del hematoma a nivel de la membrana timpánica por el barotrauma lo causa diferencias de presiones de aire del oído medio y la presión del aire ambiente. El buceo, ustedes saben que pues, es una actividad pues, en la cual se aumentan esas presiones. Las cámaras hiperbáricas de oxígeno cuando se usan, cuando hay presencia de explosiones cercanas, el estar en un ascensor y conducir por zonas montañosas. Recuerden pues que hay aumento de las presiones atmosféricas y esto también afecta las presiones del oído medio. Puede aparecer de manera unilateral o bilateral. Puede presentarse un dolor moderado en el oído, sensación de opresión o congestión del oído. Una disminución auditiva leve a moderada
o presentarse una audición pues no continua, dispersa y no continua, una audición amortiguada. Si es grave, estas diferencias de presiones, se aumenta ese dolor, hay aumento de la presión en el oído, hay una disminución de la audición de manera moderada grave, la presencia de tinnitus, del cual ya hemos hablado, que es la presencia de zumbidos en los oídos, la sensación de vértigo, o sea que el mundo le da vuelta, gira alrededor, ¿verdad? Todo lo que está alrededor gira sobre usted, y la presencia de hemotímpano, que puede dar como resultado una otorragia. ¿Cuáles son los factores de riesgo? A nivel anatómico, una presencia de una trompa de Eustaquio pequeña, ¿verdad? Una trompa de Eustaquio que ya hemos conversado, ya le hemos hablado, que se ve más que todo la diferencia anatómica y su ubicación, su dirección, ¿verdad? Y esto sucede generalmente en los niños pequeños y en los bebés. Estados como el resfriado común, que puede producir esas diferencias de presiones, la infección de los senos paranasales, una rinitis alérgica, una otitis media y dormir en un avión durante el ascenso y descenso porque no se puede bostezar o tragar. Ustedes saben que estas acciones disminuyen las presiones a nivel del oído medio y pueden inclusive igualarlas. ¿Cuáles son las complicaciones? Tinnitus continuo y pérdida permanente de la audición. Entonces, ¿qué hacemos como prevención? Tratar de bostezar y tragar durante un ascenso y descenso del avión, ¿verdad? Cuando haya presencia de esos síntomas en los cuales pues se siente que hay aumento de la presión a nivel del oído medio, tratar de hacer estas dos maniobras. Mucha gente dice pues o recomienda masticar chicle cuando tengas que hacer un vuelo, ¿verdad? O cuando se presenten cualquiera de las situaciones que mencionamos anteriormente. Aquí están acá. El buceo, el uso de cámaras hiperbáricas, ¿verdad? Entrar en un ascensor y conducir por zonas montañosas, así como subirse a un avión. Utiliza la maniobra de Valsalva, que no consiste simplemente en obstruir con la mano las fosas nasales y la boca y tratar de expulsar aire. Es una maniobra de Valsalva que ayuda a disminuir las presiones del oído medio. ¿Ok? Aquí una charla sencilla sobre el barotraumatismo. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta con respecto a los temas que acabamos de ver hoy? Una revisión sencilla de ambos temas. Ok, entonces, quedamos entonces pendientes del tema que tenían las compañeras hoy. Pues, hubo alguna dificultad. Y quedamos pendientes para el día de mañana, la evaluación de 2:30 de la tarde en adelante. ¿Alguna inquietud, alguna pregunta? Ya le envío los temas. Vamos a redactarla por aquí enseguida para enviarle los 2 temas de hoy. Saldrá mañana en el parcial. ¿Cómo? Sí, estos temas de hoy saldrán mañana en el parcial. Sí, salen un par de preguntitas, 1 o 2 preguntitas. Máximo 4 preguntas. Fonoaudiología. ¿Cómo es el correo de ustedes? ¿Me permiten? Fonoaudiología. Mandárselos enseguida. ¿Cómo es el correo? ¿Alguien que lo sepa? ¿No se acuerdan? Bueno, listo. Entonces, yo ahorita se los mando, entonces voy a buscarlo aquí. Fonoaudiología Unisupre 20. Fonoaudiología 2020. Creo que es 2020. No, Fonoaudiología unisupre20@gmail.com. así como dice Juan. Fonoaudiología Unisucre 20 @gmail.com. Lo voy a mandar los 2 temas en presentación. Bueno, entonces nos vemos mañana. ¿Tiene ninguna otra inquietud?
¿Listo? Bueno, pues, nos vemos mañana, muchachos. Que estén muy bien. Bueno, profe, gracias.